Hechos. Ustedes que tienen celulares, si tienen, ¿sí? Tráiganlos. Hay que bendecirlo en los celulares, porque a veces aparecen cada cosa en los celulares que, Señor, esto viene del diablo. Y compramos celulares para que sean de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, que aparezca la Biblia. Y quiero que abras en el libro de los Hechos, capítulo 2. Yo quiero hoy hablarte de la promesa del Padre. Diga conmigo, la promesa del Padre. Ese será el título de la predicación de hoy. Pero yo quiero que podamos mirar el relato que hace Pedro. Y me llama la atención que tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 y en muchos versículos más de la Biblia se hace un énfasis a que el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que podamos ver en esta traducción, si ustedes pueden buscar segunda de Hechos, cualquier cosa, Hechos capítulo 2, ¿sí? En la versión traducción lenguaje actual, le ponen ahí Hechos 2 en Google, ¿sí? San Google, y le ponen TLA, ¿sí? Que no los va a llevar a ningún lado, solo la Biblia, ¿sí? Traducción lenguaje actual, los que puedan, si no, leemos en la Biblia común y corriente, que por lo general siempre es la Reina Valera, ¿sí? Que dice lo mismo, pero quiero leer en esta versión porque le da un énfasis, y quiero que me entiendan, al impacto que produce la venida del Espíritu Santo, no solo a los discípulos, sino a la sociedad que rodeaba a los discípulos. Fue tan evidente la venida del Espíritu Santo que no lo pudieron esconder, que no lo pudieron ocultar, que se notó de lejos. Y yo quiero que podamos leer esta versión porque le da un poco de énfasis en eso y quiero que podamos entender. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino 50 días después que murió Jesús. ¿Cuántos días después? 50 días, ¿sí? Es más, Jesús estando con los discípulos dijo, reciban al Espíritu Santo. Decirle al que está a tu lado, vos ya tenés al Espíritu Santo, ¿sí? Porque si estás acá, si Dios te convenció de que somos pecadores y necesitamos de Él, fue el Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo nos convencería de pecado y de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Mirá lo que está a tu lado, no se nota, pero está dentro de tuyo el Espíritu Santo. A veces no se nota, ¿sí? Pero está dentro de nosotros, porque el que me convence es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Si yo ya tengo el Espíritu Santo. ¿Qué es el derramamiento del Espíritu Santo? Si yo ya tengo el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Quiero que entiendas algo. Es una manifestación diferente. El Espíritu Santo que está en ti, aquellos que le buscan de todo corazón, se va a manifestar de una manera poderosa. Y fue lo que llama Jesús y Dios en Hechos capítulo 2. Dice que el Espíritu Santo que estaba dentro de ellos se desbordó. ¿Alguna vez llenaste un vaso que se desbordó? Bueno, eso se llama la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Que se desborde el Espíritu Santo dentro de tu vida. Y eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que ellos celebraban y ese fue el día elegido para que el Espíritu Santo se derramara. Fue la fiesta de las cosechas, la fiesta que celebraban todas las cosechas del pueblo de Israel. Vuelvo a reiterar, Jesús murió en la fiesta de la Pascua y 50 días después se derramó, ¿qué cosa? Escúchenme bien, la promesa del Padre. Hay un énfasis en estos versículos y en algunos que voy a leer que la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo era específicamente la promesa del Padre. Y cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando llegó la promesa del Padre sobre los 120, se destapó la olla verdaderamente. Hubo algo espectacular que pasó ahí y la sociedad que rodeaba esa casa se dio cuenta y vinieron todos a ese lugar a ver qué estaba pasando. Yo quiero decirte que ese mismo Espíritu Santo está entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y quiere hacer exactamente lo mismo, desbordarte, llenarte, bautizarte, todas esas palabras que usamos. Y en esta versión específicamente está hablando esto. Vuelvo a repetir. Jesús murió, resucitó y no se fue a los cielos inmediatamente. ¿Saben que cuando Jesús resucitó se quedó 40 días más después de haber muerto
entre los discípulos. No se manifestó a todo el mundo, solo se le manifestó a los discípulos. ¿Para qué? Para rescatarlos. ¿Se acuerdan que ellos se habían apartado, habían huido? Bueno, Jesús los rescató, los confirmó, les dijo, quédense en Jerusalén porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo le llevó? 40 días más después que murió. Después se fue a una montaña y se fue a los cielos. Y ellos lo vieron irse, así dice la palabra del Señor. Después de que Jesús se fue a los cielos, ¿saben cuántos días más pasó para que se derramara el Espíritu Santo? 10 días. 10 días más. Entonces contamos 40 días. Jesús estuvo en la tierra después de resucitar. Después 10 días más estuvieron los discípulos en el aposento alto y en el templo, frecuentaban, porque Jesús le dijo, quédense ahí porque ahí va a ser derramado el Espíritu Santo. Entonces, esos 50 días, ¿sí?, que habla de Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Esa fiesta fue donde se derramó el Espíritu Santo. Y yo quiero que entiendas, porque esa fiesta de Pentecostés convocaba a mucha gente de otras ciudades. Los judíos de todas las ciudades, hasta de Roma, venían a esta fiesta porque era una fiesta obligatoria, era una fiesta de agradecimiento. Y en ese día, qué casualidad, que Dios quiso que en ese día se derramara el Espíritu Santo. Donde nosotros en Uruguay, por ejemplo, tenemos la fiesta de las criollas, ¿sí?, la fiesta de turismo, ¿sí? No voy a decir la fiesta de la cerveza, pero también convoca, ¿sí?, un montón de fiestas. Imagínense que Dios aproveche esa fiesta para hacer algo espectacular. Había gente de todos lados, de todo el país y aún fuera del país. Y sucedió esto, capítulo 2, no sé si tienes la versión traducción lenguaje actual, pero lo que diga acá es lo mismo que va a decir en tu otra Biblia, ¿sí? Versículo 1, escuchen bien. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, en tu Biblia dice de repente, ¿sí?, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía un estruendo de una tormenta. Escuchen lo que pasó, ¿no? Dice, y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo apareció parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. En tu Biblia capaz que dice en otras lenguas, ¿sí? Cada uno, escuchen bien, hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, escuchen bien, en el salón hubo un salón como este, hubo un ruido. Y dice, al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos ¿qué están hablando? ¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, de Media, de Elam. Otros venimos de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigidia, de Panfilia y de Egipto. Y de las regiones de Libia, cerca del pueblo de Cirene. Muchos también han venido de Roma. Otros viajaron de las islas de Creta, de la península de Arabia. Ahí donde se va a jugar el mundial. Bueno, de recreo, ¿sí? Versículo 11 y 12. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Miren lo que dice acá. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro, ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? ¿Qué preguntaban? ¿Esto qué significa? Oramos, Padre, bendice esta palabra. Hoy nuestro entendimiento se va a abrir, hoy vamos a entender mejores cosas y cuando alguien entiende, recibe. Por eso, Señor, creemos que esta será una mañana gloriosa donde tú nos visitarás con la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está a tu lado la promesa del Padre. De vuelta, la promesa del Padre. Eso es lo que quiero enfatizar. La promesa del Padre, ¿cuál era? Que iba a venir el Espíritu Santo. Y una de las palabras que se repite acá es, ¿qué significa esto? ¿Qué pasó acá? La sociedad quedó
impactada de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Yo quiero que entiendan esto. ¿Por qué se asombraron que un grupo de judíos que vivían en Galilea hablaran muchos idiomas? Quiero que entiendan esto. No era normal que pasara eso. Hoy en día es normal que tus hijos hablen inglés, portugués, chino, mandarín y un montón de idiomas más, ¿sí? Pero no era normal para la época que un grupo de judíos de Galilea hablaran muchos idiomas. Es más, se distinguían también, ¿saben por qué? Por su vestimenta. Sabían que eran galileos por la manera de vestirse. Entonces fue sorprendente que este puñado de 120 personas hablaran diferentes idiomas a la misma vez y todos los que estaban en ese lugar entendían lo que estas personas estaban hablando ahí. Fue sorprendente, impactó. O sea, quiero que entiendas algo. La promesa del Padre no solo tocó a los discípulos, impactó la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No solo que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, toda persona que es llena del Espíritu Santo va a impactar su sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Lo creemos. Ahora, una de las preguntas que hacen ellos es, ¿qué significa esto? Volvamos a la Biblia, versículo 13. Quiero que entiendas algo. Pedro tuvo que levantarse a explicarle a todos los que estaban en ese lugar y que eran más de 3.000. Quiero que entiendan algo. En este discurso que va a dar Pedro, escúchenme bien, en este discurso que da Pedro después, enseguida que se derramó el Espíritu Santo, Pedro tuvo que salir al patio a explicarle a la gente qué es lo que estaba sucediendo. E impactantemente ese día, 3.000 personas se convirtieron a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque se había derramado la promesa del Padre. Y allí en el versículo 13 dice, pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos, pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo, israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien los que les voy a decir. Yo me imagino la película, ¿sí? Después que se derramó el Espíritu Santo, imagínense en un culto como hoy, salieron afuera y habían más de 3.000 personas allá afuera y Pedro y los 11 se levantaron y le explicaron a ellos qué es lo que estaba sucediendo acá adentro. Y dice allí en el versículo 15, miren lo que dice el versículo 15, se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió. Me encantó lo que dice acá. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que prometió. Cuando por medio del profeta Joel dijo, y ahora quiero leerte lo que dijo el profeta Joel, escúchenme bien, 400 años antes, el profeta Joel dio esta promesa del Padre. No era la promesa de Dios solamente, quiero que entiendan algo, era la promesa del Padre. Sabemos bien, por lo que Bego nos ha enseñado, que el pueblo de Israel comenzó a entender a Dios como Padre a partir de ¿quién? De Jesús. Porque antes era Jehová de los ejércitos. Pero a partir de Jesús, todo el pueblo de Israel comenzó a entender que Jehová de los ejércitos también era el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y un Padre que estaba cerca, un Padre que perdonaba, un Padre que amaba, un Padre que abrazaba, un Padre que prometía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso que acá Pedro dice, que yo quiero que entiendan algo, lo que está sucediendo en esta reunión es la promesa del Padre. No cualquier Dios, el Dios que es Padre. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que ama, el Dios que sabe cuidar a sus hijos, el Dios que te conoce, el Dios que sabe quién eres. Y 400 años atrás Joel dijo esta profecía. Miren lo que dice el versículo 17. En los últimos tiempos les daré a todos mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes le hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que entiendan el impacto, porque quizás tenemos que entrar un poco en la cultura judía para poder entender el impacto del Espíritu Santo en ese día. Quiero que entiendan esto. El Espíritu Santo, el poder de Dios, solamente se manifestaba sobre algunas personas en el tiempo de antes. Escuchen esto, solo sobre algunos reyes, algunos, sobre los profetas y solamente sobre los sacerdotes. Los sacerdotes podían entrar una sola vez al lugar santísimo, que era el tabernáculo de reunión, era como este altar
Y en aquel lugar, en el último lugar, había una habitación que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un arca, el arca que buscó Indiana Jones, ¿sí? Ahí en las películas, ¿sí? De los cazadores del arca perdida. Bueno, esa arca estaba del otro lado y dice que había un gran telón que solo una sola vez al año, un sacerdote que se hubiera limpiado, purificado, podía entrar a ese lugar. Y en ese lugar, ¿saben qué pasaba? Se derramaba la presencia de Dios. ¿Cuál presencia de Dios? La misma que se derramó en el aposento alto sobre los 120. Pero yo quiero que entiendan la cultura judía. Dice la Biblia que estaba prohibido tocar la presencia de Dios. Por eso que a ellos les impactó. Es más, dentro de las personas seleccionadas que podían ver la presencia de Dios no estaban las mujeres, ni los niños, ni los esclavos. Pero Joel dijo, llegará el día donde el Espíritu Santo se va a derramar sobre todos. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo sobre hombres, porque acá dice sobre hombres, sobre mujeres, sobre niños, sobre ancianos y sobre esclavos, sobre personas que antes nunca habían disfrutado de la presencia de Dios. ¿Qué es eso? Dijo Pedro. Fue la promesa del Padre, la que dijo Joel, ¿sí? La que habló Jesús también más adelante. Y una de las cosas que impacta, quiero que escuchen bien, estaba prohibido que el resto del pueblo, que no eran profetas, ni reyes, ni sacerdotes, tocaran la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que un día Dios le dijo a Moisés, quiero que subas al monte, ahí me voy a manifestar, ahí te voy a dar las tablas de la ley? Dice así literalmente la palabra de Dios. Y le dijo Dios a Moisés, pero que nadie toque el monte donde yo me voy a manifestar para ti, porque si alguien lo toca, ¿qué pasaría? Moriría. Era tan sagrada la presencia de Dios que no podía nadie entrar a ese lugar si Dios no lo llamaba. Es más, ¿se acuerdan? Un día David quería llevar el arca del pacto, ¿sí? Y ponerlo en una tienda hasta que se construyera el templo, ¿sí? Después el arca del pacto fue puesta en el templo. Antes era un tabernáculo, una tienda que la trasladaban. Y dice la Biblia que mientras trasladaban esa arca, ¿qué pasó? El arca iba llevada en un carro y cuando pasaban por un arroyo, se cae esa arca y un hombre cualquiera que no era de los levitas quiso sostener el arca. Y dice la Biblia que a pesar de que quiso hacer una obra de bien, ¿qué pasó con esa persona? Murió. Yo quiero que entiendan el impacto para el pueblo judío. Ellos sabían que estaba prohibido entrar a la presencia de Dios. Estaba prohibido, no la podían tocar. Pero algo pasó el día que murió Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Saben que el día que murió Jesús sucedieron muchas cosas, muchos milagros. Hubo un terremoto, se puso muy oscuro todo. Pero una de las cosas más sorprendentes, ¿saben qué es? El velo que había en el templo. El velo que había en el templo era un telón muy grande de una pieza sola y tan grueso que era imposible que un hombre lo rompiera. Muy grueso, muy grande, de una pieza sola. El mismo día, el mismo momento en que Jesús dijo, entregó su espíritu, que murió en esa misma hora, dice la Biblia que hubo un terremoto y el velo del templo, desde arriba hacia abajo, se rasgó en dos. ¿Qué estaba dando esa señal? Era una señal ¿de qué? De que ahora todos los hombres iban a poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuando leía eso, ¿sabés de qué me acordaba? De lo que decía Pablo. Algunos dicen que no era Pablo, pero en Hebreos por ahí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Yo cuando leí este versículo, cuando estaba preparando esta predicación, me vino a la mente ese versículo y dije, con razón Pablo dice, entren confiadamente. ¿Por qué decía entren confiadamente? Porque tenían miedo de entrar a la presencia de Dios, porque si no eran reyes, no eran profetas ni sacerdotes, literalmente iban a morir. Por eso que este autor de los Hebreos dice, desde que murió Jesús, desde que el velo fue rasgado y se comenzó a cumplir, ¿qué cosa? La promesa del Padre. Pedro sale al patio donde están todos mirando atónitos y algunos burlándose y le dice, miren, lo que sucedió acá, nada más y nada menos que es la promesa del Padre cumplida. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todos. ¿Cuántos dicen amén? Y por ahí Pedro en su discurso dice, tengan cuidado, estos no están borrachos o nosotros no estamos borrachos. Inmediatamente cuando leí eso, me acordé de un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 5, que el mismo Pablo dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y después sigue agregando, escuchen bien esto porque lo vamos a practicar, hablando
entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Miren, en la misma versión que estoy leyendo este pasaje, dice así este pasaje de Efesios. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Pero después dice, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Me encantó esta versión, porque Pablo dice, tengan cuidado, porque cuando una persona se emborracha, pierde el control de su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? No voy a decir cuántos alguna vez fueron borrachos. Voy a preguntarle, ¿cuántos vieron a algún borracho alguna vez? ¿Sí? Pierde el control. ¿Sí? Algunos dicen que se vuelven medios monos y otros medios payasos. ¿Sí? Uno pierde el control. Pero me encantó esta versión. Dice, antes de emborracharse, dejen que el Espíritu Santo lo llene. Y cuando el Espíritu Santo lo llene, dice, me encanta esta versión, es la única que dice eso. Tomará el control de sus vidas. Los conducirá, los dirigirá. ¿Cuántos quieren ser dirigidos por Dios? Llenate del Espíritu Santo, porque ahí está la solución. Cuando vos permitís que el Espíritu Santo te llene, le estás dando el control de toda tu vida, aún de tu lengua, para que seas dirigido, dirigida. Él no lo hace de manera forzada, sino que cuando tú le permites. Ahora, me encanta lo que sucedió en este discurso. Sucedió algo tremendo, vuelvo a repetir, se destapó la olla, ¿sí? Hubo un desborde del Espíritu Santo, se derramó sobre todos, ancianos, niños, sobre los 120 que estaban en ese lugar, y la gente que estaba afuera quedó asombrada, impactada. Pedro tuvo que salir a decir, tengan cuidado, estos no están borrachos, lo que está sucediendo acá es que la promesa de hace 400 años atrás, hoy se cumplió en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hermoso lo que dice Pedro. Y Pedro dice algo más. En este discurso, en el versículo 22, dice ahí, miren, Pedro les quiere explicar que esa promesa también había sido anunciada por el mismo Jesús. Miren, escuchen bien, dice el versículo 22, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió, también sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Versículo 23. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Le estaba diciendo a ese grupo de personas que después se convirtió. Versículo 29, solo leo la primera frase. Amigos israelitas, hablemos claro. Y saltamos al versículo 31, dice, David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Presten atención a estos dos versículos que voy a leer. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a la derecha. Y miren lo que dice acá. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos los había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Me encantó lo que hizo Pedro. Pedro le dijo, ese Jesús que ustedes mataron, a ese Jesús el Padre Celestial le regaló el Espíritu Santo. Y ese Jesús fue el que derramó en este día el Espíritu Santo sobre este lugar. Y le está diciendo a esos que ustedes ven que parece que están borrachos, lo que ustedes están escuchando que les asombra y lo que ustedes están viendo que los asombra, nada más y nada menos es la promesa del Padre derramada sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Es más, Jesús ya lo había prometido. Ellos lo dicen, en Lucas 24:49 dice, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Me encanta lo que dice Jesús acá, la promesa de mi Padre. Jesús cuando estaba con los discípulos dice, quédense en Jerusalén, porque va a venir sobre ustedes la promesa de mi Padre. Y solamente leo Juan 7, que es cuando Jesús en una de las fiestas, dice en el último día de esa fiesta, dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos dicen amén? Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice específicamente, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no se había muerto ni había ido a los cielos. Pero me encanta porque Jesús dice acá, va a venir la promesa del Padre. Una y otra vez enfatizan que el derramamiento del Espíritu Santo era la promesa
del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Escúchenme bien. Pablo dice, no te embriagues con vino, sino con el Espíritu Santo. Y dice, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. Quiero que entiendas algo. Es así como se recibe la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo? Alabando a Dios. Y lo vamos a hacer en esta mañana. Adorando, alabando a Dios, permaneciendo en su presencia, como decía Oscar. Pero me encanta lo que dice Jesús en este versículo. ¿Sabes cuál es la sensación de recibir el Espíritu Santo? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, en tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Mientras cantamos y adoramos y alabamos a Dios, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo se va a derramar sobre tu vida y que vas a comenzar a sentir que dentro de tu interior va a comenzar a fluir algo. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta cómo lo explica Pablo y cómo lo explica Jesús, porque a veces son cosas inexplicables el Espíritu Santo, pero eso es lo que le sucede a todos los que son visitados por la presencia de Dios. Comenzamos a alabarle, comenzamos a adorarle, comenzamos a rendirnos, comenzamos hasta a olvidarnos de la hora en la que estamos y comenzamos a sentir dentro de nuestra vida como que algo fluye y es como un río. Así lo describe Dios. Dice, correrán dentro de tu vida, de tu interior, ríos de agua viva. ¿Cuántos me dicen amén? Termino con esto. Pedro se para frente a todos esos 3,000. Le dice, ustedes fueron los que mataron a Jesús. ¿Se acuerdan que unos capítulos anterior Pedro había huido cuando habían matado a Jesús? ¿Se acuerdan? Sí, 10 días antes. Pedro había huido, se había escondido. Le dijo, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Jesús le dijo, no, te has equivocado. El gallo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero después se enfrentó a los mismos que los podían matar. Y él le dijo, ustedes fueron los que mataron a Jesús. Y dice que cuando Pedro le dice eso, que quedaron atónitos. Se compungieron de corazón. Literalmente la palabra compungir dice es como cuchillazos en el corazón. ¿Alguna vez alguien te habló así? ¿Que te partió el corazón? Bueno, eso fue lo que pasó con las palabras de Pedro. Este Jesús que derramó el Espíritu Santo que ustedes están viendo, ustedes lo mataron. Y dice que ellos comenzaron a decir, ¿qué podemos hacer? Se entristecieron. Así que lo voy a leer. Dice el versículo 36. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quienes ustedes mataron en una cruz, Dios les ha dado poder y autoridad sobre la humanidad. Versículo 37. Todos los que oyeron esta palabra se pusieron muy tristes y preocupados. En otra versión dice, se compungieron de corazón. Y dice literalmente aquí, en esta palabra, entonces le preguntaron a Pedro y a los demás, ¿qué debemos de hacer? Pedro le contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerle y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús. Así Dios los perdonará y les regalará el Espíritu Santo. Y me encanta, quiero terminar con este versículo 39. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiere salvar en todas partes del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué enfatiza Pedro acá? Dice, también para ustedes es la promesa. ¿Para quiénes? Escúchenme bien. Para los que mataron a Jesús. Imaginen esa persona quebrada por el impacto de decir, lo que se derramó acá lo envió Jesús, pero ustedes fueron los que lo mataron. Y ahora Pedro dice, ustedes si se arrepienten, Dios los va a perdonar de sus pecados y les regalará, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y les dice, porque también para ustedes es la promesa. ¿Qué promesa? La promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te sientas tan pecador como para no recibir la promesa del Espíritu Santo. Escúchame bien. Porque creo que los más pecadores en esta historia, ¿quiénes fueron? Los que mataron a Jesús. Y el Pedro le dice, ustedes que mataron a Jesús, también para ustedes es la promesa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice acá, no solo para ustedes, sino para sus hijos y para todos los que van a creer. Concluyo en esta mañana. ¿Cómo hacemos para recibir la llenura del Espíritu Santo? Vuelvo a repetirlo, vamos a hacer en esta mañana. Escúchenme bien. Pablo dice,
no se embriaguen con vino. Llénense del Espíritu Santo, cantando, alabando a Dios, compartiendo cánticos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dice, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué van a sentir? Como un río que fluye dentro de ustedes. Y Pedro, ¿qué dice acá en esta versión? Dice, Dios les quiere regalar el Espíritu Santo porque para ustedes es la promesa. ¿Cuánto quieren la promesa del Espíritu Santo? ¿Cuánto la quieren de verdad? Digan amén. Yo creo que esta palabra no solo era para los 3.000, también Pedro estaba hablando, porque dice, también para los que van a creer. Nosotros somos los que hemos creído después de estos discípulos. Y dice, también para ellos es la promesa. Pero me encanta lo que dice Pablo, porque esta gente estaba preocupada que habían matado a Jesús. Y Pedro, le dice, bueno, hay una manera en que para ustedes sea la promesa. Hay una manera en que este mismo Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y sabes cuál es? Que se arrepientan de sus pecados y sean perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Dice, si se arrepienten de sus pecados y son perdonados, dice, Dios les regalará el Espíritu Santo. Y termina diciendo, porque para ustedes también es la promesa. Yo no sé si te quedó claro, pero en esta mañana Dios quiere regalarte esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es la manera? ¿Cómo se recibe? Solamente si fuiste un pecador y te arrepentiste, Dios te perdona. ¿Cuántos dicen amén? Nos perdona de todo pecado e inmediatamente viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Así que si en esta mañana hay pecadores arrepentidos, y quizás no tenemos que arrepentir todos los días porque todos los días pecamos, ¿sí? Esa es la manera de poder recibir al Espíritu Santo. ¿Para quiénes del mundo es el Espíritu Santo? Para los que se han arrepentido y para los que se sienten perdonados. Dios nos regalará el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, Padre, en esta mañana donde todas las iglesias del mundo están celebrando el día de Pentecostés. El día en donde se derramó la promesa del Padre. El día en donde fueron llenos del Espíritu Santo. El día donde fueron desbordados, en donde fueron bautizados. Ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros cuando te aceptamos en nuestro corazón, Señor. Es el que produce el desborde, el bautismo, la llenura como una manifestación de los que te buscan. Por eso, Señor, en este día creemos en tu presencia. Creemos en el poder de tu Espíritu. Creemos, Señor, que tú eres el Dios que tienes cuidado de nosotros. Creemos en la promesa que dio Joel, Señor, que estaba hablando de ti, la promesa del Padre. Pero también Jesús lo repitió una y otra vez, la promesa del Padre, la promesa del Padre. Enviará la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana creemos en la promesa del Padre. Creemos que si te buscamos algo sucede. Señor, oh Dios, sobre esos 120 cambió la vida de ellos y ellos cambiaron la historia del mundo. Señor, acá quizás vemos 100 personas, Dios mío, también sobre nosotros puede venir tu presencia para cambiar nuestra vida y para cambiar la historia de nuestro país, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra sociedad, porque donde hay una mujer, donde hay un varón que se llene de tu Espíritu Santo, algo sucederá. Cuando hay una persona llena del Espíritu Santo no se puede esconder. Era inevitable que eso se saliera a luz. Señor, la gente se acumuló en ese lugar. Padre, cuando hay alguien que tiene tu presencia, la luz que hay dentro de nuestra vida alumbrará, brillará. Habrán manifestaciones específicas de que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén?